México e Irlanda lejanos en coordenadas, cercanos en historia. El águila y la cruz. La historia del batallón de San Patricio, y su comandante John O'Reilly. Escrita por Roberto Brown. La historia del batallón de San Patricio y su comandante John O'Reilly, se inicia alrededor de 1825 en Dublín, Irlanda, hoy República de Irlanda. En aquel entonces bajo el dominio despótico de los ingleses. En esa época el pueblo irlandés libraba una lucha sorda, en la clandestinidad principalmente, para obtener su libertad. Con grandes trabajos la madre de John, reúne una pequeña cantidad de dinero y, pese a la resistencia de su hijo, que quería seguir luchando por la libertad de Irlanda, lo embarca hacia América. Alrededor del año 1840, John O'Reilly, se desempeña como pequeño propietario, agricultor en la República de Texas recién independizada de México. En 1845, se presentan barruntos de una próxima guerra entre Estados Unidos y México, con motivo de la decisión de la República de Texas de aceptar pasar a formar parte de la Unión Americana. El gobierno norteamericano, el Congreso y el pueblo, se encuentran divididos en cuanto a aceptar o rechazar la inminente guerra. Por un lado los estados del sur, esclavistas, estaban a favor de la guerra y la incorporación de territorios que hicieran más grande a los Estados Unidos. El presidente James K. Polk compartía esta posición. Por otro lado los estados del norte, quizás temiendo la expansión de los esclavistas, y una parte importante del Congreso entre ellos, Abraham Lincoln, John Quincy Adams, and Daniel Webster, estaban decididamente en contra de la guerra y la agresión a México. Durante su estancia en México, John se dio cuenta que muchos efectivos del ejército americano, principalmente irlandeses, que como él habían padecido en los Estados Unidos, la discriminación por su origen y el desprecio por su religión, desertaban y cruzaban la frontera avecindándose en Matamoros. Como resultado de estos contactos, se desarrolló una coincidencia de objetivos entre O'Reilly y aproximadamente 50 desertores, la mayoría irlandeses, pero también había ingleses, escoceses, alemanes, norteamericanos, etc. Esto se cristalizó en la idea de formar un grupo militar activo que apoyara al ejército mexicano. El batallón de San Patricio tuvo su bautizo de fuego durante un encarnizado bombardeo de las posiciones norteamericanas en la margen izquierda del río, incluyendo Fort Texas. En el curso de estas acciones murió el mayor del ejército de los Estados Unidos, Jacob Brown, por lo que, en su memoria se le cambió el nombre del fuerte a Fort Brown, hoy Brownsville. El asalto del ejército norteamericano sobre Monterrey se efectuó el 21 de septiembre de 1846. Los sangrientos combates tuvieron lugar los 3 días siguientes y en esta ocasión, como durante los bombardeos a Fort Texas, el batallón de San Patricio estuvo a cargo de la artillería, con la que causó considerables bajas al enemigo y no pocos trastornos al plan de batalla desplegado por el general Taylor. Enterado el general Taylor de la movilización del ejército mexicano hacia Monterrey, decidió hacerle frente en un sitio que consideró adecuado, a unos 30 kilómetros al sur de la ciudad de Saltillo conocido como La Angostura. La batalla se inició el 22 de febrero por la tarde y en ella el batallón de San Patricio acarició la gloria más cerca que nunca antes. Sin embargo, por la noche del día siguiente, 23 de febrero, y teniendo al ejército norteamericano a un paso de su derrota definitiva, el general Santa Anna, aparentemente sin razón alguna, ordena la retirada y moviliza sus fuerzas hacia el sur, dirigiéndose al punto de partida en San Luis Potosí.
El día 18 de abril de 1847 el ejército norteamericano se enfrentó a las fuerzas mexicanas en el lugar llamado Cerro Gordo, a unos 35 kilómetros de Jalapa. Ahí entre los cerros, el telégrafo y la atalaya, que dominaban la villa, se fortificó Santa Ana. Al amanecer del día 18, el estruendo del cañón enemigo resonó en aquellos campos como anuncio solamente de la batalla. El enemigo arrojaba sin cesar granadas, cohetes y toda clase de proyectiles que caían sobre el cerro, sobre el camino y aún más allá de nuestro campo. Sobre la cumbre del cerro, se veía entonces, en medio de una columna de humo denso, una multitud de americanos, circundados de la rojiza luz de sus fuegos dirigidos sobre la enorme masa de hombres que se precipitaba por la pendiente. Winfield Scott. Fue general del ejército de los Estados Unidos, diplomático, y candidato a presidente de su país. Héroe nacional después de la guerra con México, sirvió como gobernador militar de la Ciudad de México. Robert Edward Lee. Conocido también como el As de Espadas, general estadounidense. Se distinguió durante la Guerra México-Estados Unidos 1846-1848. Fue uno de los ayudantes del general Winfield Scott. desde Veracruz hasta la Ciudad de México, siendo la causa de varias de las victorias estadounidenses, al encontrar rutas de ataque que el ejército de México no defendía por considerarlas impracticables. Esto solo es un pequeño fragmento de la historia contenida en el libro, El Águila y la Cruz. Café La Blanca, agradece las facilidades prestadas para la elaboración de este video, al ingeniero Roberto Brown, autor del libro.